buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y estamos conformados por mi persona, Valery Claure, mi compañera María Fernanda Flores, María José Salvatierra, Wendy Monasterio y María Fernanda Hurtado. Nosotros le vamos a hacer una charla, un podcast respecto a lo que fue la Gran Depresión Económica y sobre la perestroika. La Gran Depresión Económica fue algo que se originó, ¿no?, en Estados Unidos. Sí, fue algo que se originó mayormente porque Estados Unidos era el principal exportador de Europa y Europa estaba pasando por una crisis demasiado grave donde le faltaban muchos recursos. Entonces Estados Unidos era el que le proveía de esta materia prima. Pero ¿qué pasó? Europa se empezó a recuperar, ¿no ve? Empezó a recuperarse de manera agrícola, con actividades rurales, y ya no requirió tanto la exportación que Estados Unidos le otorgaba. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una sobreproducción, ¿no ve? Las empresas empezaron a producir más de lo que podían vender, y todo esto se empeoró bastante con lo que fue el quiebre de la bolsa de valores en Nueva York. Ahí prácticamente se disparó, hubo una gran crisis, las fábricas empezaron a quebrar, hubieron demasiadas personas desempleadas y fue como se originó el crack del 29. ¿Algo que quisieras aportar, Fernando? Sí, bueno, como saben, el nombre de la Gran Depresión, o sea, se le llama así, bueno, fue bautizado con ese nombre por la crisis económica que se desató en ese tiempo, como dijo mi compañera Valery. Y bueno, la depresión también fue la depresión más larga que hubo en ese tiempo, de mayor profundidad y la que más afectó a mayor número de países también. Esto pasó en el siglo XX y bueno, casi todos los países ricos y pobres en ese entonces, donde la inseguridad y la miseria, si se le puede decir así, se transmitieron, digamos, así como una pandemia. Y bueno, de modo que así cayeron, digamos, la renta nacional y como ser los ingresos fiscales, también los beneficios empresariales y los precios. Sí, así como dijo mi compañera, esto no solo tuvo un impacto en Estados Unidos, ¿no ves?, sino que se expandió, tuvo en realidad un impacto global. Exactamente. Y afectó bastante lo que fue el comercio internacional, porque se expandió por Europa y otros continentes también. Sí. También no nos podemos olvidar que en ese tiempo hubo lo que fue reducción de gastos públicos. También hubo restricción de los créditos, hubo disminución de los gastos sociales y salarios, y también hubo disminución de las importaciones. Bueno, continuando con esto, yo les voy a hablar acerca de un pantallazo, niñas, sobre la perestroika. La perestroika fue un conjunto de reformas políticas y económicas implementadas a la Unión Soviética durante la segunda mitad de la década en 1980, bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachev. Su objetivo principal era realizar la economía soviética, que se encontraba estancada, y en el sistema político. Algunos de estos puntos clave de la perestroika fueron, añadiendo, ¿no?, a lo que dice mi compañera Wendy, uno de los puntos claves a hablar fueron las reformas económicas, que se intentó, ¿no?, introducir elementos al mercado en la economía, planificando Y no pasa nada, los errores los cometemos todos. Sobre todo permitiendo una autonomía en las empresas y una mayor producción por parte del mercado. También surgió otra teoría bastante interesante o hipótesis, que es lo del glasnost, de eso, sobre la libertad de expresión y la libre crítica al gobierno. Si nos podrías explicar un poco más sobre eso. Claro, esta política pues aporta, ¿no?, y apertura y acompañó a la perestroika, que pronunció una mayor libertad de expresión y transparencia en el tema de tomar decisiones gubernamentales, y así criticar más
a fondo al gobierno. También no nos podemos olvidar que hubieron cambios cambios en la estructura del poder con las creaciones de las elecciones competitivas que hubieron en aquel entonces. Retrocediendo al primer punto que hablamos sobre la Gran Depresión, fue algo devastador porque hubieron personas que quedaron sin trabajo, empresas que colapsaron, los bancos también, e incluso familias que quedaron sin hogar. Sí, fue un golpe bastante devastador porque, o sea, Europa se estaba recuperando y Estados Unidos era su principal exportador. Entonces empezó la histeria, lo que se conoció como el Jueves Negro. Entonces las personas que compraban sus acciones, prácticamente estas acciones ya no valían nada y entraron en lo que se conoce como la Gran Depresión. Muchas familias se empobrecieron bastante y fue un golpe muy bajo para Estados Unidos. Además del desastre económico que hubo también, como la quiebra de los bancos y bueno, el cierre de muchas empresas. Uno de los motivos de esto que pasó fue la especulación financiera de la bolsa de valores aquel entonces, porque los precios y las acciones crecían de manera insostenible, se podría decir. Sí, otro punto, ¿no? Fue el exceso de oferta que provocó la caída, ¿no?, de los precios agrarios y la ruina y quiebre, ¿no?, sobre las personas que se habían endeudado al banco o sacado préstamos, como se dice, para poder hacer más su ganadería, que era uno de donde más Estados Unidos ganaba su fuente. Así industrializaba, ¿no? Su fuente de ingresos. Ajá, sí, exactamente. uno de los fuentes de ingresos que más tenía, ¿no? Y otro fue igual, si bien en el video nos especifica, ¿no?, que hubo un aumento de salarios con el 17%, pero las empresas se beneficiaron, ¿no?, con el 65%, y es un desequilibrio para tanto las empresas de pequeño, los ricos y los pobres. No, para grandes y pequeñas empresas. Grandes y pequeñas empresas. Y otro, el sobrevalor, ¿no?, de las empresas cuando hubo el quiebre, la inflación. Tras años de sufrimiento ya fue donde empezaron a implementarse políticas para avanzar con la recuperación de la Gran Depresión que hubo. Hubieron conjuntos de medidas económicas que también hicieron reactivar la economía. Ya fue donde hubo empleo, ya se pudo garantizar una seguridad social a los más afectados. Sí. Finalizando la charla, finalizando nuestro podcast, en resumen, la Gran Depresión fue un evento catastrófico para Estados Unidos que cambió la forma de pensar de los gobiernos y de la sociedad respecto a la economía.